Bueno, el tarifazo, en fin, del trago de ron con coca al trago de vinagre, vamos ahora directamente para hablar del tarifazo, pero bueno, terrible. son cuestiones que hacen a la actualidad, ¿no? ¿Cómo va, Nicolás Trota? ¿Todo bien? Esperando que termine un año difícil. Para todos, ¿no? Y se resiste, quiere estar hasta mañana encima, ¿eh? Desde por Dios. Que al gobierno le gusta estirar las malas noticias, ¿no? Este anuncio del 27 de diciembre, Sí. ¿no? Es un anuncio que va a golpear no solo la inflación del año próximo, que todas las estimaciones ya hablan de por lo menos el 30%, en un 2018 vamos a cerrar el año más inflacionario desde 1991. Una inflación que va a estar alrededor del 48%. Y la otra cara de la moneda es la pérdida de capacidad de compra del salario, que va a ser récord también este 2018, desde el año 2002. ¿Se acuerdan lo que era la crisis profunda del 2002? Que no tenemos un año donde el salario haya perdido tanto como este, una caída que va a rondar el 18%, en los próximos días vamos a tener el número exacto, y esto hace a analizar esta Argentina dual que estamos viviendo, ¿no? De la alegría de unos pocos en Punta del Este y la tristeza mayoritaria de los argentinos que o no se pueden ir de vacaciones o han reducido las vacaciones a un fin de semana más 2 días. Digo, todos los indicadores económicos y sociales del gobierno son negativos. Nico. Vos sabés que hoy, perdón Pablo, pero hoy estaba leyendo una nota donde hablaban que además el presidente hizo una editorial, se publicó una columna en el diario La Capital de Mar del Plata, haciendo como un balance de todo lo que había sido estos 3 años de gobierno y de lo que esperábamos los argentinos para el 2019. Pero después había otra nota que decía, 25% se aumentan los sueldos los funcionarios. Son aproximadamente 300 los funcionarios a nivel nacional del gabinete, que pobres no se habían podido aumentar los sueldos porque el gobierno había decidido de manera austera cuidar un poquito la caja y de esa forma no estar en juego con las paritarias de UPCN y de ATE. Y a medida que iba leyendo la noticia, era como que pobres ministros y pobres secretarios, que además cuando los ministerios pasaron a secretaría, se vieron muy disminuidos el sueldo. Y me empiezo a mirar, ¿no? Porcentajes, o sea, 300.000 pesos. Yo no digo que está bien o mal, o sea, me refiero al monto. 300.000 pesos, 100 y pico de mil pesos, 350.000 pesos otro. ¿Será eso? Qué maravilloso. Entonces yo decía, pero muchachos, estamos poniendo a funcionarios como si fueran pobres, los señores que no cobraron el 25% de aumento cuando hay 50% de inflación. ¿Y qué espera el jubilado? El tipo que no tiene laburo. Los jubilados, como es, los empleados de Canal 7 con sueldo congelado, digo, que también, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿qué pasa con toda esa gente? Bueno, ¿A qué nos estamos Pero analicemos, comiendo? Así, en francés te lo digo, ¿no? pero analicemos, ¿no?, la vocación que ha tenido el gobierno de compensar, ¿no?, la devaluación con las empresas de energía e inclusive con los concesionarios de ruta, no solo la devaluación, sino también la baja del tránsito. 20.000 millones de guases. Le transfirió dineros a las empresas que pagamos todos nosotros. Ahora, ¿qué vocación de resarcir la caída de capacidad de compra del salario? Ninguna. De las jubilaciones, ninguna. De la asignación universal por hijo, ninguna. No. Entonces, Bueno, ahí hubo a ver, no es total, pero hubo un dinero de fin de año para la asignación universal por hijo, pero claramente insuficiente, ¿no? no, claramente insuficiente. Claro. Igual no... No En alcanza. la situación que estamos no alcanza con parches. Digo, no alcanza ni siquiera con Bueno, al que... gobierno le alcanzó para sostener una crisis que se venía en diciembre, en todo este diciembre, fines de noviembre, si no se daba esa ayuda, ¿no? Bueno, pero el problema es que estamos en una crisis. No podemos naturalizar vivir como estamos viviendo. No, claro que no. Ese es el problema. La crisis puede ser más grave, siempre puede ser más grave. Vemos lo que le ha pasado a Grecia, pero la caída del Producto Bruto Interno que hemos tenido, la caída de capacidad de compra del salario, la caída del consumo, la caída del sector industrial, no hay un solo indicador positivo. Uno puede encontrar, la verdad, ahí me equivoqué, porque uno veía en el diario indicadores positivos. El sector financiero, mes de octubre, más de 144% de ganancia, superior año tras año entre el 2018 y 2017. O sea, esa es la Argentina que se está construyendo, y hay una sociedad que también creo que está esperando que este 2019 permita que surjan alternativas con un camino distinto, ¿no?, que permita poner en valor todas las posibilidades que tiene nuestro país para salir hacia adelante. Con respecto a lo que decía Avi, bajo el título "El futuro es por acá y es juntos", así se publicó esto en La Capital, decir la verdad y no lo que el otro quiere escuchar. Vos decías, hay un grupo de la sociedad que uno siente que está resignada. El viernes hubo un cacerolazo
que fue muy pequeño, con un incremento de hasta 55% de las tarifas. Compará lo que ocurrió con Francia, con un incremento de algunos centavos en el precio de los combustibles. Después se jacta el ministro Duhovne de decir, hacemos un ajuste sin precedentes y no pasa nada, ¿no? Y hay que ver qué refleja esto en las urnas. Está bien que haya tranquilidad, pero la manifestación fue pobre, en realidad, si la calculás. Sí. Bueno, pero si nosotros vemos, es un gobierno que sigue sosteniendo niveles de adhesión del 30-35%, claro, pero hay un 65-70% que quiere un camino distinto. Ahora hay que ver si se logra conformar en el espacio opositor una candidatura lo suficientemente amplia, no solo para ganar las elecciones, porque las elecciones se ganan con la mitad más uno de los votos en una segunda vuelta, pero sacar a la Argentina de una crisis demanda consensos mucho más profundos. Cuestiones que este gobierno no ha transitado, y los retrocesos que hemos vivido han sido numerosos en todos los aspectos. Yo creo que la victoria del gobierno se relaciona también a este individualismo competitivo, porque el individualismo en sí mismo no está mal, que cada uno con su esfuerzo. El problema es la sensación que hay que, si a vos te va bien, ¿no?, a mí me va mal, ¿no? Entonces, no solo buscamos nuestro bienestar individual, sino que también no queremos que a toda la sociedad le vaya bien. Y uno tiene que reaccionar no solo mirando su ombligo o mirando a veces el núcleo familiar, sino el derrumbe de la sociedad. Porque recordemos, el 2001, que fue una tragedia para nuestra sociedad, fue la crisis contemporánea más profunda que tuvimos. La sociedad se manifestó mayoritariamente, y los sectores medios, que son el termómetro en los distintos países de Occidente, a partir de lo que fue la confiscación de sus ahorros. Pero no había grandes movilizaciones con el crecimiento de la desocupación, que en plena crisis llegó casi al 25%, una pobreza que rozó el 57% en plena crisis. Éramos pasivos frente al derrumbe, ¿no? La víscera más sensible, dicen que siempre es el bolsillo, ¿no? Entonces, creo que este año 2019 nos tiene que llamar a la reflexión de decir, ¿cómo logramos, no solo una construcción plural, amplia, mayoritaria, para sacar a la Argentina de la crisis, sino también cómo imaginamos la posibilidad de transitar ese camino distinto con los enormes desafíos que tiene nuestro país, porque esto le tenemos que sumar el condicionamiento que va a tener un futuro gobierno, porque la deuda externa, que cuando empezó el gobierno de Macri era el 37% del Producto Bruto Interno, este año va a terminar con el 105%, por el enorme endeudamiento y también por el proceso de evaluación de nuestra moneda. Pensaba también, no sé si Avi iba a ir por ahí, pero a ver, lo escuchás al ministro Dietrich, se aumentan los servicios, y eso es por el descalabro que se hizo en el gobierno anterior. Se aumenta el transporte, y también porque nos hicieron creer que todo era gratis. Sigue habiendo un posicionamiento en el pasado, más allá que llevan ya 3 años de gestión. Te suma el presidente, porque en esa carta que publica en el diario La Capital, el presidente habla de 12 años de derrotero, de derrochar mucho más de lo que entraba, de gastar aquel dinero que no teníamos y que obviamente lo íbamos a pagar los trabajadores, los que menos tienen y qué sé yo. O sea, en realidad ya sabías cuál era lo que venías a hacer entonces. No lo pagan ellos. Claro, ¿no? Porque Dietrich, el paradigma de Dietrich, ¿no?, anuncia el tarifazo y se va a Punta del Este. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahí veamos el sector de la sociedad. La sociedad, el sector social que hoy nos gobierna, ¿no? Argentina, creo yo, está transitando una gran estafa, ¿no? Porque Mauricio Macri no cumplió nada de lo que prometió en el proceso electoral, ni las cuestiones estructurales, ni los pequeños actos de gobierno como era Fútbol para Todos. Poniendo un ejemplo, que decía que no se iba a cobrar y privatizaron nuevamente el fútbol, ¿no?, su transmisión por televisión. Entonces, la realidad es que estos problemas que tenemos nos deben llevar a analizar la situación que transita Argentina, ¿no?, los problemas estructurales, y ser conscientes del enorme proceso de transferencia de recursos de los sectores medios y de los sectores populares, principalmente a partir de las tarifas de servicios públicos, ¿no?, que estamos pagando, porque es real que había que recomponer el cuadro tarifario, sí. Ahora, claramente, con una lógica distinta que lo único que hace es garantizar el enorme lucro de empresas, recordemos, que están tan asociadas a actores centrales del gobierno. ¿Y cómo hubiera sido, por ejemplo? ¿Cómo hubiera sido? Yo creo que las tarifas hay que reajustarlas en su momento. Ahora habría que retrotraer estos aumentos, pero habría que haberlas ajustadas a una relación vinculada al salario.
y si querés un poco más del salario. Lo que no puede terminar pasando es que tengamos aumentos del transporte público, para poner un ejemplo, de casi el 300%, aumentos de la luz de 1500%, ¿no? Familias enteras que están ingresando en la categoría de la pobreza energética, familias que tienen que modificar todo su estilo de vida, de consumo, ¿no? Vemos también por qué crece la desocupación crece porque hay un nuevo integrante de la familia que sale a buscar trabajo, muchas veces postergando lo que es la propia formación y el estudio para sostener mínimamente la capacidad de consumo del salario. Del último punto que creció la desocupación, 0,7, o sea, el 70% es porque un hijo o la esposa o el marido salieron a buscar trabajo por la pérdida de capacidad de compra del salario. Esa es la Argentina que cruje. Esa es la Argentina de la crisis. La crisis no está en el indicador del riesgo país. La crisis es lo que vemos todos los días en la sociedad. Una sociedad que se está descomponiendo en un año que también puede ser, este año que se inicia, bisagra para construir una alternativa distinta. Ahora, nosotros estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana, pero ¿qué pasa en las distintas provincias de la Argentina, no? Porque, por ejemplo, tú vas al norte de la Argentina y la situación cambia radicalmente, las necesidades son otras. Bueno, a ver, el transporte en las provincias ya estaba aumentado mucho antes de que estuvieran aumentados en la ciudad de Buenos Aires. Los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos estaban todas mucho más altas de lo que pagábamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, por eso muchas provincias estaban enojadas diciendo, pero pará, les estamos subsidiando a ustedes lo que gastan de los Igual servicios. han sufrido también aumentos absolutamente racionales, sí, ¿no? Los subsidios recibían, Recibían, pero no tan fuerte como era claro. La región metropolitana, que concentra casi el 40% de la población nacional. Pero, digo, la crisis se ve porque acá también tenemos que ser conscientes, es una crisis de modelo económico. ¿No? Sí. Que no lo resuelven parches, porque uno ve, y siempre es importante, y uno observó el impacto que tiene en muchas familias trabajadoras, el bono de fin de año. Bienvenido sea el bono, pero el bono no sirve para resolver el fondo de la cuestión, que si se sigue destruyendo empleo, si se sigue abriendo nuestra economía, si no se logra incentivar que el salario recupere y la jubilación y su capacidad de compra para dinamizar la economía, lo peor sigue por venir. Y ese es el problema. Lo peor está por venir y lo que ha dado el gobierno hasta el presente es un desastre. Entonces, cuando uno promete que la mejora está siempre hacia adelante, que lo ha hecho el gobierno desde el primer día, es porque no tiene nada para demostrar. Ahora, la sociedad, creo yo, que va al momento de votar con una propuesta que lo interpele hacia el futuro, creo que va a terminar enterrando estas políticas que la Argentina los vivió en los 90 y en los 70. Nico, ¿cómo, a ver, económicamente, ¿no? Que la verdad que no va a ayudar a la política, a la economía, uno entiende, este año, pero ¿qué pasa a partir de, después que pasen las vacaciones, ¿no? Marzo, abril, ya plena campaña, vamos a acercarnos las pasos, y hay una situación que si bien se ha celebrado estos días, que ingresó dinero a través del swap, o a través del FMI, la Reserva del Banco Central, en algún momento los capitales comienzan a protegerse. Y eso lo sabemos, lo conocemos y lo empiezan a retirar el dinero esperando a ver qué va a pasar. ¿Estamos en condiciones de aguantar esa situación? ¿El gobierno está blindado de tal manera que no tiene que tener ningún tipo de sobresalto económico fuerte de acá hasta que termine el año? El gobierno logra, entre comillas, estabilizar el valor del dólar, después de una devaluación de más del 100%. Claro. Entonces el dólar está quieto algunos meses y parece que no tenemos problemas, ¿no? Entonces vemos que algunos generadores de opinión, el propio gobierno, trata de comunicar este esquema de estabilidad. La Argentina está en una situación de absoluta vulnerabilidad. Digo, ¿va a haber una corrida cambiaria? Yo le puedo decir casi con certeza. Digo, por esto mismo que vos decís, Argentina ha abierto la frontera para la especulación financiera. Los únicos que han ganado dinero son los que vienen a especular a nuestro país. Ingresan, juegan a la ruleta y se fugan, ¿no? Con la protección que le da este propio gobierno, que ha deshecho todo el marco regulatorio para intentar impedir que venga este capital golondrina que termina hackeando y generando esta situación de inestabilidad. Entonces, lamentablemente uno ve, ¿no?, las proyecciones que hemos hecho nosotros de la propia universidad. El año próximo, una caída del Producto Bruto Interno que va a rozar el 2,5%. Una inflación que va a estar alrededor del 30%. 2,5% cuando en el presupuesto prevé un 0,5, ¿no? 0,5, medio punto. Pero inclusive... Ya el FMI había hablado de casi 2 puntos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es un escenario regular.
¿no? Tenemos un escenario regular, catastrófico, que estamos hablando de una caída de 4 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Esto en qué termina de repercutir? A ver. En el crecimiento de la desocupación. El año que viene la desocupación, lamentablemente, en nuestro país, en un escenario positivo va a ser del 11%, en un escenario negativo del 13,5%. Si hablamos de desocupación, hablamos de pobreza. Bueno, por supuesto. Sí. Hablamos crecimiento. La pobreza, hay dos factores que es lo que terminan haciendo su crecimiento tan marcado como hemos tenido. Por un lado, la caída de la capacidad de compra del salario y el crecimiento de la desocupación. Esto nos está llevando a que los indicadores están demostrando esta tendencia creciente de la desocupación y que el año que viene, lamentablemente, esos números se van a consolidar porque con una inflación que no se va a desacelerar, como ocurrió en parte entre el 2016 y el 2017, que hubo una mejora de capacidad de compra del salario, que no logró compensar la fuerte caída de 2016, observamos que el 2019 va a ser un año tan negativo como este, con la enorme carga, ¿no?, que tiene hoy la sociedad de endeudamiento. Está bien, porque vos mencionás 2016, 2017, cuando uno piensa en lo que fueron las elecciones de medio término, hubo una inyección de dinero muy importante, pero ahora el gobierno no estaría en condiciones, porque estaría además contrariando el acuerdo, no tiene la posibilidad de inyectar dinero, ni siquiera en obra pública, de hecho, ¿no?, que va a tener congelamiento. No, se ha congelado la obra pública, que es por eso mismo que hay un sector de la economía que venía creando empleo, que era el sector de la construcción, que ha destruido empleo. De hecho, muchas provincias están yéndose a pedir préstamos internacionales para poder paliar esta situación de que el gobierno no le baja el dinero y así poder hacer la obra pública, porque todas esas promesas quedaron en la nada. Bueno, y en un contexto internacional de también enorme incertidumbre, ¿no? Porque la complejidad que hay entre Estados Unidos y la guerra comercial con China, lo que puede ocurrir en Brasil con un gobierno que también genera enorme incertidumbre, no sabemos cómo van a ser los primeros 100, 150 días de Bolsonaro, qué impacto va a tener eso en nuestra economía, Bolsonaro va a cerrar su economía, digo, se va a terminar de atacar el Mercosur, no lo sabemos, entonces hay una incertidumbre y eso sumémosle no solo el 2019, sino todos los años electorales y mucho más cuando se elige presidente, generan un marco de incertidumbre, porque los procesos políticos, las propuestas electorales son distintas. Una candidatura de Macri ya sabemos lo que significa, pero el arco opositor hay que ver qué solidez tiene y qué propuestas y qué plataforma presenta, ¿no?, para intentar también generar un marco de alianza con los sectores que deben participar de un futuro gobierno, que es el sector trabajador y es el sector empresario, que tampoco han sido convocados por este gobierno. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen año. Buen año. Para todos los argentinos. Ojalá.